Nunca hubo señales de alerta, ni cuerpos flotando, ni rastros de sangre, tampoco huellas de animales, ni signos de violencia. Solo un campamento abandonado junto a un lago en Nevada y 8 tiendas completamente vacías. Las mochilas seguían cerradas. Los platos todavía tenían comida y las hogueras estaban encendidas cuando los equipos de rescate llegaron, pero no había un solo rastro humano, ninguno, como si todos hubieran desaparecido en un mismo segundo. Fue en junio de 1989 cuando un grupo de 12 jóvenes viajó a la orilla del lago Walker, un lugar donde la gente solía pescar durante el verano. 2 días después, el silencio comenzó. Ningún padre recibió llamadas. Ningún vehículo salió del lugar. Y cuando los guardabosques fueron a verificar, se encontraron con una escena que nunca se olvidaría. Todo lo que pertenece a un campamento estaba allí. Todo, menos las personas. Los informes oficiales intentaron explicarlo con teorías de fuga, ataques animales, incluso accidentes colectivos, pero nada cuadraba. Ninguna tienda estaba dañada, a ninguna cuerda rota. Los analistas de la policía forense notaron algo inquietante. A las fogatas seguían activas cuando las encontraron, lo que significaba que los chicos habían desaparecido hacía menos de 1 hora. Pero los perros rastreadores nunca detectaron olor humano. Era como si esas personas hubieran sido expulsadas de este mundo. Cuando las autoridades revisaron las grabaciones de audio que uno de los jóvenes solía hacer para documentar el viaje, había un sonido extraño. No era viento, no era agua, era más lento, como si alguien respirara desde debajo de la tierra. El fiscal del condado ordenó cerrar el caso, pero un detective no pudo hacerlo, porque en medio de uno de esos audios escuchó una voz casi imperceptible, una voz que dijo: «Todavía están aquí». Y desde entonces nadie volvió a acampar en ese lugar. Nunca olvidaré el primer paso que di hacia ese lugar. No había mapas, no había señal telefónica, y curiosamente, tampoco había pájaros. Nada sobrevolaba esa zona, ni siquiera los cuervos, como si el aire, por alguna razón, fuera demasiado pesado para sostener cualquier forma de vida. La carretera finalizaba antes de lo que se esperaba, y a partir de ahí, solo había tierra, piedras y una línea de árboles que parecían todos apuntar en la misma dirección, hacia el lago. Había leído el expediente del caso en la comisaría durante semanas, tratando de entender cómo 12 personas podían desaparecer sin dejar huellas. Era imposible. Las personas no se desvanecen. Siempre dejan algo, pero aquí no. Aquí parecía que el lugar mismo se los había tragado. Al llegar al perímetro donde se habían montado las carpas en 1989, la sensación fue inmediata. En esa zona no quería visitas. El viento soplaba, pero los árboles no se movían. El suelo estaba seco, pero parecía húmedo al pisarlo. Había marcas de carpas, lugares donde las estructuras habían estado, pero ni un solo clavo fue encontrado en las primeras investigaciones oficiales, como si todo lo metálico hubiera desaparecido. Las autoridades lo habían clasificado como evento inexplicable. Mencionaron teorías absurdas, fuga colectiva, pacto suicida, ataque animal. Nada tenía sentido. Los cuerpos nunca aparecieron. Los perros rastreadores se negaron a entrar a la zona, y uno de ellos, según testimonios, se echó al suelo temblando, mirando fijamente hacia el lago durante horas. Cuando cayó la primera noche, el silencio era tan profundo que uno podía escuchar su propia respiración rebotando entre los árboles. No había insectos, no había vida. Todo parecía detenido,
como si la naturaleza estuviera aguardando algo. Instalé mi equipo de grabación y puse en marcha el micrófono direccional. A las 2:13 alto M se registró el primer sonido extraño. Un murmullo lejano. No provenía del lago, sino del suelo. Como una exhalación lenta, constante, casi humana. Lo curioso es que el sonido no era detectable a simple oído. Solo los equipos lo captaron. Lo revisé 3 veces. No era viento, no era agua. Era respiración. Sentí por primera vez que quizá no estaba investigando una desaparición humana, sino un territorio vivo, una entidad silenciosa, con una paciencia que no podríamos comprender. Al amanecer, revisé los árboles alrededor. El 90% de ellos tenían cortes superficiales, marcas largas y delgadas, como si hubieran sido hechos con algo similar a un bisturí. Las marcas no seguían ninguna lógica. No formaban letras, no eran símbolos, pero estaban presentes, milimétricas, iguales en diferentes árboles, como si algo hubiera pasado su mano, lentamente, sobre cada tronco. Lo más aterrador fue encontrar, después de una hora de exploración, una zona de tierra hundida, un círculo casi perfecto, de 3 metros de diámetro. Según los archivos, ahí se registraba el centro del campamento. No parecía un pozo natural, tampoco una excavación humana. La tierra estaba firme en la superficie, pero blanda debajo, como si algo se hubiera movido desde adentro. En ese punto exacto, los investigadores de 1989 aseguraron haber perdido señal en todas las radios. Un guardaparque veterano dijo una frase que había sido eliminada del informe oficial. Es como si el subsuelo tuviera pulmones. No pude dejar de pensar en eso. Mientras colocaba el sensor térmico abajo, la temperatura del aire era de 6 grados Celsius. La del suelo, 9 grados más elevada. Y lo que captó el sensor fue aún peor. Hubo pulsaciones. El suelo tenía un ritmo cada 38 segundos, como un latido. Los archivos hablaban de un cuaderno encontrado, el único objeto hallado en la investigación original. Lo leí completamente antes de venir. La última frase decía: se mueve por debajo. No corras. Solo espera. Vas a sentir cuando esté cerca. Esa frase nunca fue publicada por la prensa. Solo quedó en la copia archivada que recibí anónimamente, sin sello, sin firma, sin origen, enviada hace 15 días a la puerta de mi casa. Nadie debería haber tenido acceso a ese cuaderno, pero alguien lo tenía. Alguien quería que yo viniera aquí. Por eso decidí registrar todo, cada paso, cada sonido, cada anomalía. No podía depender solo del informe oficial. Algo me decía que el verdadero caso no estaba en los archivos del gobierno, sino en lo que permanecía oculto. Bajo la superficie del lago, había algo que hacía que el tiempo se sintiera diferente allí, como si el aire estuviera más denso en esa zona. El reloj de mi muñeca marcaba la hora correctamente, pero la percepción era distinta. Los minutos se sentían más largos. La luz del día parecía más débil, como si la atmósfera filtrara el sol. Era como estar en un lugar donde la lógica no funciona como debería. Decidí recorrer el perímetro donde se encontraron las carpas. La tierra tenía huellas casi invisibles, como si algo hubiera pasado muchas veces por el mismo lugar y hubiera borrado lentamente todo rastro. Mi instinto decía que no debía acercarme demasiado al área que estaba hundida, pero la curiosidad pesaba más que el miedo. Llevaba un medidor electromagnético. Cada 10 pasos, el nivel aumentaba sin causa aparente. No había cables, no había torres, no había fuentes eléctricas en muchos kilómetros a la redonda. Pero ahí
Algo generaba energía. La tierra vibró por primera vez a las 4:22. Página M. No fue un temblor. Fue un tirón suave, localizado, como si alguien debajo de mí hubiera jalado un hilo invisible. Me detuve, me heló la sangre. Sentí por un segundo la sensación de compañía, no de presencia humana. No era una mirada, era algo distinto, como si la tierra misma me estuviera sintiendo entrar en su territorio. A las 4:30 página Emma. Ocurrió algo inquietante. Un grupo de pájaros cruzó el cielo. Y justo, al llegar a la zona hundida, todos cambiaron de rumbo en el mismo segundo, como si hubieran chocado contra un muro invisible. No era una coincidencia. Algo había allí que incluso ellos percibían. Registré en audio cada reacción del ambiente. No había viento, pero los árboles se movían lentamente, como si respondieran a algo que no era visible. Sentí la necesidad de irme, pero no podía. Esa investigación no se trataba solo de un caso frío, era algo más grande, algo que, si se confirmaba, cambiaría completamente la forma en que entendemos ciertos fenómenos naturales y ciertos fenómenos que no lo son. Al poner el equipo nocturno en funcionamiento, la señal del micrófono captó una frecuencia baja, extremadamente profunda. No era un sonido violento, era constante, como un lamento bajo el suelo. Cuando lo reproduje en el auricular, pude escucharlo bien. No era viento, no era un animal, era una voz. No articulaba palabras, pero estaba intentando hacerlo. Se repetían, se repetía, se repetía, se repetía. Escucharla por más de un minuto generaba una sensación de ahogo, como si mis pulmones estuvieran copiando un ritmo que no les pertenecía. Tuve que apagar el equipo. A la mañana siguiente, encontré algo que me hizo cuestionar si realmente estaba solo. A 20 metros del perímetro, descubrí una roca con una marca hecha hace poco. El metal aún estaba fresco en los bordes. Alguien había tallado un símbolo. No era un idioma, no era un dibujo. Lo estudié por horas. Tuve la sensación de que no era para ser leído, sino para ser sentido. Y por primera vez entendí algo. Quizá las personas que desaparecieron en 1989 no fueron atacadas. Quizá fueron llamadas. Nadie sabía con certeza quién talló el símbolo en esa roca, pero yo ya sospechaba que no había sido alguien del grupo desaparecido. Las líneas tenían precisión quirúrgica, como si hubieran sido hechas con una herramienta que no debería existir en 1989. El símbolo no era un círculo ni una forma geométrica conocida. Tenía un movimiento visual extraño. Cuando lo mirabas de reojo, parecía girar. La sensación era clara. No estaba diseñado para ser entendido, sino para afectar. Nice, una prueba. Encendí una grabadora y comencé a describir el símbolo en voz alta. Durante los primeros 30 segundos, todo parecía normal, pero al llegar al minuto 2, la grabadora se apagó sin causa técnica. La batería estaba llena. El dispositivo aún funcionaba. Sin embargo, no volvió a encender dentro del perímetro. Solo lo hizo después, a casi 100 metros de distancia. Fue ahí cuando entendí que ese lugar interfería con la tecnología, pero no de forma aleatoria. Parecía selectiva. Volví al punto del símbolo al atardecer para continuar la exploración. El sol estaba bajando y la temperatura cambió bruscamente. La tierra se enfrió. El aire se secó. Los árboles dejaron de moverse. Hubo un instante en el que sentí que el bosque entero retenía la respiración. Tenía que dar un paso adelante, pero dudé. Ese momento exacto fue el primero en el que sentí miedo real. No miedo de lo que pudiera verme, sino miedo de que algo me estuviera esperando.
Encendí la linterna. El haz de luz no llegó tan lejos como debería. Era como si el aire estuviera espesado, filtrando la luz. Me acerqué lentamente al perímetro del antiguo campamento, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un eco suave, proveniente del suelo. No era lamento, no era voz, pero tenía intención. El sonido era tan grave que apenas era audible, pero sentí su vibración en la columna vertebral, como un hormigueo. Lo analicé. Durante la noche, coloqué 3 dispositivos de grabación apuntando a diferentes direcciones. Uno hacia el lago, otro hacia los árboles, y uno directamente al suelo. De los 3 audios, solo uno captó algo. Era el que miraba hacia el lago. A las 3:17 alto M, se registró un sonido tan extraño que pensé que la grabadora había fallado, pero cuando escuché con auriculares, lo entendí. No era humano, no era animal. Sonaba como un corazón, pero no bombeaba. Latía, arrastrándose, una pulsación líquida, profunda, tan lenta, que parecía provenir de otra escala del tiempo. En uno de los informes antiguos, encontré una declaración perdida de un rescatista. Fue como escuchar un latido que no busca vivir, sino esperar. Recordé esas palabras mientras intentaba interpretar lo que escuchaba. No pude hacerlo, pero esa noche apareció algo más. A las 4:02 alto M, el sensor de movimiento registró una figura. No había nadie a simple vista, pero el equipo detectó un movimiento leve a 34 metros de distancia, cerca del borde del lago. Caminé hacia ese punto con cautela. No había huellas, no había ramas rotas, pero sí había algo enterrado a pocos centímetros. Era un fragmento de tela, un trozo pequeño, sucio, desgastado por la humedad. Al limpiarlo, pude ver parte de un estampado en azul, con líneas blancas. Lo reconocí de inmediato. Era tela de una chaqueta universitaria. El mismo diseño que se describía en los testimonios de los desaparecidos de 1989, fue el primer indicio físico ligado directamente al caso. No pertenecía a un animal. No era basura. Era ropa humana, y estaba allí desde hace décadas. Junto a la tela, encontré algo más. Un trozo de plástico quemado, parecido al borde de una etiqueta. Tenía números. No se veían completos, pero se podía leer claramente 89-06. La fecha exacta del viaje original. En ese instante, comprendí que mi presencia allí no era casual. Alguien, o algo, quería que lo encontrara. Esa madrugada, sentí el impulso de revisar los archivos nuevamente. Abrí la carpeta. Había una hoja que antes no había visto. Una sola línea escrita a mano en escucha. Antes de mirar, lo interpreté como una advertencia, y tuve razón, porque el fenómeno más inquietante ocurrió al amanecer. El aire se volvió estático, el bosque quedó en silencio. El lago empezó a emitir sonidos. No eran olas, no era viento. Era un murmullo, como si alguien hablara en un idioma tan lento que era imposible entenderlo a velocidad normal. Grabé el sonido y lo aceleré 6 veces. Lo que escuché ni siquiera parecía una voz, sino muchas superpuestas en capas, como un coro enterrado. Cuando reproduje el audio por 4ª vez, una de las voces se volvió clara. Una sola palabra fue pronunciada, repetida 3 veces. Quedarse. Cerré la grabadora y me alejé del lago. Di vuelta sin pensarlo. Cada uno de mis pasos sonaba más fuerte de lo normal contra la tierra, como si caminara sobre un tambor gigante, y sentí en la nuca una sensación que jamás olvidaré. No era observación humana. Era algo más primitivo,
más viejo, como si algo me hubiera estado escuchando desde mucho antes de mi llegada. Me fui del perímetro, pero el lugar no me permitió descansar. Esa noche soñé con el campamento original, vi las carpas, vi las hogueras, vi a los chicos conversando alrededor del fuego, y vi la oscuridad detrás de ellos, moviéndose en silencio. No tenía forma, no tenía rostro, pero tenía dirección. Venía desde el agua. Cuando desperté, supe que debía hacerlo. Debía volver y buscar lo que ellos dejaron atrás, porque entendí que quizá el campamento nunca fue abandonado. Quizá sigue activo debajo de nosotros. Volví con una pala, no porque creyera que encontraría cuerpos, sino porque sospechaba otra cosa, que la tierra misma podría tener memoria. En uno de los informes, un geólogo había mencionado partículas extrañas en el suelo del lago, una composición mineral atípica, con un grado de conductividad alto, como si fuese capaz de almacenar impulsos eléctricos, algo que puede guardar registros, algo que puede recordar. Al excavar cerca del área hundida, encontré algo duro bajo la tierra. No era un hueso, no era piedra, era plástico, un pedazo de recubrimiento de un casete antiguo, roto en dos. Los cassettes eran usados por uno de los desaparecidos para documentar el viaje. En los archivos oficiales jamás se encontraron. Hasta ahora, lo limpié lentamente. El plástico estaba erosionado, pero el magnetismo seguía activo. Corrí hacia la carpa y lo conecté a un reproductor manual. No estaba entero, pero logró reproducir unos segundos al escucharlo. Supe que todo cambiaría. La cinta comenzó con sonidos normales, risas, conversación, pasos sobre hojas, luego nada, un silencio absoluto. Y después, una respiración profunda, muy lenta, como la del suelo. Era el mismo ritmo, el mismo patrón. Ningún ser humano respira así. Pero lo que escuché después fue peor, la voz de un chico diciendo: hay algo debajo en sí. Solo respiras. Él puede escucharte. La cinta se cortó. No hubo más sonido. Solo un chasquido. Y luego un latido. Uno solo, tan fuerte que casi rompió los auriculares. En ese instante, comprendí que ya no estaba investigando una desaparición. Estaba siguiendo un rastro marcado cuidadosamente, como si algo supiera que un día yo llegaría, y quería que lo encontrara. Cerré la grabadora y sentí que el bosque entero estaba despierto. Los árboles parecían vibrar. El aire olía a humedad y algo más, algo que nunca había olido antes. Lo describiría como un aroma parecido al hierro, pero mezclado con tierra vieja. Un olor natural, pero ajeno. Ahí supe que no debía volver solo, pero también supe que no tenía opción, porque el caso ya no era un expediente, era un llamado, uno que había comenzado a responder desde el momento en que pisé por primera vez ese suelo. Dormí apenas 2 horas. El viento golpeaba la tela de la carpa, como si quisiera entrar, pero lo que más me inquietaba era que, por alguna razón, no escuchaba mis propios latidos. Cuando uno está asustado, lo normal es sentir el corazón acelerarse. Esa noche fue distinto. No sentía nada, como si mi cuerpo estuviera respondiendo a un ritmo que no era el mío, sino del suelo. El lugar comenzaba a hacer efecto. Me levanté con la primera luz del día y revisé nuevamente la grabadora. El audio del casete hallado seguía activo. Esa respiración profunda marcaba un pulso constante, casi hipnótico. Lo analicé cuadro por cuadro con un software portátil. La frecuencia coincidía con algo inquietante. Los latidos del suelo eran idénticos. El mismo patrón, el mismo tiempo entre pulsos.
como si el casete hubiera grabado no solo una voz o un sonido ambiente, sino la presencia del lugar. Eso me quitó el sueño por completo, pero también me dio una idea. No estaba seguro de lo que iba a hacer, pero sentí que debía intentarlo. Regresé al área hundida y conecté un micrófono de contacto directo a la Tierra. A los 30 segundos de grabación, el medidor de señal mostró una onda casi idéntica a la del cassette. Empecé a sincronizar las dos fuentes de audio. Cuando lo hice, el resultado fue perturbador. No eran solo pulsos aislados, eran respuesta. La Tierra no solo emitía sonido, parecía reaccionar a la grabación, como si reconociera esa frecuencia. Una frase apareció en mi mente. No sé por qué, pero lo sentí como un pensamiento ajeno. Él recuerda. Me aparté del micrófono con escalofríos. No podía explicarlo científicamente. No había forma racional de asumir que el terreno respondía a un cassette grabado décadas atrás. Pero era real. Lo sentí. Algo debajo estaba escuchando. Tomé muestras del suelo en diferentes zonas y calculé el perímetro del área hundida. Era casi perfecto. Un círculo con variaciones mínimas, pero lo que más llamó mi atención fue que, según los informes originales, ese círculo no existía en 1989. Apareció después de que el grupo desapareciera. Parecía un hundimiento natural, pero yo comenzaba a creer otra cosa. No era que la Tierra se hundiera, era que algo, desde adentro, se estuviera expandiendo. La memoria geológica indicaba un movimiento subterráneo, irregular. No se trataba de una corriente de agua, ni de actividad sísmica. Era un patrón distinto, lento, como un crecimiento. La noción de que algo pudiera estar creciendo bajo el suelo hizo que mi respiración se acelerara por primera vez desde que llegué. Miré alrededor. Estaba completamente solo, pero tuve la certeza de que, si permanecía en silencio, no lo estaría tanto. La zona del bosque más cercana al lago tenía señales de desgaste. Las cortezas de los árboles parecían derretidas. Eso no debería ser posible a esa temperatura. Revisé con una lupa cada marca. Eran largas, delgadas, pero no eran cortes. Eran rastros de algo que se deslizó. 4 árboles mostraban exactamente la misma línea vertical, a la misma altura. Un rescatista local había mencionado en un informe no oficial que algo causó espasmos en su perro, justo al tocar la corteza. Recordé eso cuando noté un ligero ruido detrás de mí. No era viento, tampoco paso animal. Era como si un segundo de silencio hubiera cedido el paso a otro tipo de sonido. Fui hacia el origen. Había una zona húmeda, oscura, como una sombra que se hubiera materializado. Toqué la tierra. Estaba caliente. El suelo respiraba. El micrófono de contacto registró un sonido, aún más claro que antes. Esta vez, la frecuencia era más lenta, pero más intensa. Como si se acercara. Di un paso atrás. Quise salir del área hundida, pero algo cambió en mi equilibrio. Era como si el terreno me empujara hacia adentro, no con fuerza física, sino con peso en un peso invisible. Me costó respirar por unos segundos. Se sentía como si mi cuerpo tuviera que elegir entre mi propio ritmo y el ritmo de ese lugar. Tuve una idea más peligrosa de lo que parecía. Conecté el reproductor del cassette directamente al micrófono, enterrado en el suelo, y lo reproduje. Los primeros segundos no reaccionaron, pero en el minuto 1, el suelo vibró. No era un temblor, era un tirón, como si desde abajo algo intentara responderle a la grabación original. En ese instante supe que estaba frente a algo que no era humano, pero tampoco animal. Era otra cosa, algo que parecía inteligente
No porque hablara, sino porque respondía. No pude dormir esa noche. Tenía la grabación del suelo en un lazo continuo y no quería apagarla. Sentía que si dejaba de escucharla, la voz de ese lugar podría encontrar otra manera de comunicarse conmigo. A las 2:47 alto M, un sonido nuevo apareció. No era latido, ni respiración. Era una palabra, en una sola, dicha lentamente, como si le costara nacer hasta más de una vez. 3 repeticiones. Estar, no irse, no volver a estar. En ese momento entendí que el grupo desaparecido quizá no fue atacado. Tal vez fue invitado, o peor aún, absorbido. Al día siguiente, tomé la decisión más riesgosa. Debía acercarme al lago directamente, no como escena del crimen, sino como entidad viva. Preparé un equipo de resistencia acuática y sensores térmicos. No había permitido que el agua tocara mis manos antes, pero esta vez debía hacerlo. Me acerqué a la orilla con cautela. La superficie estaba más quieta que nunca. Parecía un espejo que no reflejaba nada. Metí el sensor en el agua. La temperatura era perfecta, anormalmente perfecta. No variaba ni un grado en toda la superficie. Eso no es natural. Cuando sumergí mi mano, sentí algo. No era frío, no era calor. Era una sensación distinta, como un cosquilleo, pero interno, como si el agua no tocara la piel, sino algo más profundo. Saqué la mano de inmediato. En la piel noté una textura diferente. No era irritación. Era como si mi piel hubiera almacenado algo. Un recuerdo. Blem. Un recuerdo. Obsesionado. Incliné la cabeza hacia la superficie del agua. Hubo un instante de silencio, y luego lo escuché. Esta vez, claramente, una voz, no grave, no humana, pero clara todavía, apenas un susurro, tan bajo que casi tuve que pegar el oído a la superficie. Sentí un impulso involuntario, como si algo me invitara a entrar. La única razón por la que no avancé fue una sensación repentina de vértigo. Un tirón desde las piernas. No físico, pero real, como si el agua pudiera alar el pensamiento antes que el cuerpo. Retrocedí, y allí sucedió lo que confirmó mi teoría. El sensor del suelo cambió su frecuencia al mismo tiempo que el agua habló. Eran el mismo pulso, el mismo ritmo. Tierra y agua funcionaban como un solo organismo, un sistema vivo en un cuerpo. Comencé a comprender. El campamento original fue instalado justo donde ese organismo respiraba. No fue accidente, no fue mala suerte, fue encuentro. Decidí alejarme antes de que atardeciera, pero solo pude avanzar 20 metros antes de detenerme en seco, porque encontré algo enterrado a medio camino del perímetro, una cuerda rota, no deteriorada, no vieja, rota, como si alguien hubiera tirado de ella hacia abajo. Era resistente. Uso profesional. No se rompe fácilmente. Tenía tierra pegada y manchas secas de algo que parecía óxido o sangre. La sujeté con fuerza, y al mirar hacia el suelo, lo sentí. Todas las piezas comenzaron a unirse. El cassette, el audio, el símbolo, la tierra, el lago. Todo era parte de algo que estaba vivo, esperando, pero no cazaba, no atacaba. Observaba, aprendía, memorizaba, y solo actuaba cuando encontraba la frecuencia correcta, como si necesitara sincronizarse con quienes entran para que dejen de ser visitantes y pasen a ser parte. En ese momento, sentí la certeza más aterradora desde que llegué. El lugar no necesitaba que yo lo investigara, necesitaba que yo lo escuchara, porque eso
Era su forma de abrir la puerta. Cuando llegué a casa esa noche, después del enfrentamiento en el bosque, y de ver a Parkland, completamente quebrado por los recuerdos, pensé que podría descansar. Pero a las 2:37 de la madrugada, mi teléfono sonó. Ann. Era la central. Un guardaparque, de apellido Edwards, había aparecido en la comisaría en estado de shock, diciendo que las luces habían vuelto y que encontró algo en la orilla del lago. No quise esperar. Tomé las llaves, conduje sin pensar, y regresé al lugar que ya estaba devorando lentamente mi cordura. En el camino sentí una presión en el pecho, como si ya supiera que lo que iba a ver cambiaría por completo la naturaleza de la investigación, o quizá de la realidad. Cuando llegué, Edwards estaba sentado en un banco de madera, frente a la entrada del sendero. Tenía los ojos abiertos, pero no parecía ver. Le hablé. Ann no respondió. Se limitó a señalar hacia el sendero. Seguí su mirada. Una luz débil, casi imperceptible, parpadeaba entre los árboles. Pensé que era una linterna abandonada, pero cuando me acerqué entendí que no lo era. La luz flotaba, como si estuviera suspendida en el aire, sin fuente, sin lógica. No era fuerte, pero me obligaba a mirarla, como si estuviera tratando de comunicar algo a través de su parpadeo irregular. Avancé hasta la orilla del lago, y ahí lo vi a huellas, unas pequeñas, otras más profundas, como si alguien hubiera caminado con dificultad. La seguí hasta el borde del agua, y allí, entre piedras y algas, encontré una mochila. Era vieja, rota, pero aún tenía un parche cosido Campamento Winchester, la misma insignia del campamento donde las víctimas pasaron sus últimas horas antes de desaparecer. Revisé el interior con cuidado. Había una cámara fotográfica, modelo antiguo, aún conservada, aunque golpeada. Tenía un carrete, y lo más importante, estaba completo. Alguien tomó fotografías poco antes de que las cosas ocurrieran, antes de que murieran, o antes de que fueran transformados. La llevé a la comisaría inmediatamente. Desperté a un técnico forense y le pedí que revelara el carrete. Esperé en la sala contigua, con un vaso de café frío entre las manos, mirando la pared como si fuera a abrirse de un momento a otro y mostrarme algo más. Después de unos minutos, el técnico salió. Estaba pálido. No dijo nada. Solo me entregó las copias. 10 fotografías. Las primeras 3 eran normales, jóvenes alrededor de una fogata, riendo, cantando. Una guitarra, un cuaderno con letras de canciones, botellas de cerveza. La cuarta mostraba el lago al atardecer. La quinta ya no parecía parte del mismo viaje. La quinta fotografía mostraba el lago de noche, pero algo brillaba en el cielo. No era una estrella ni un avión. Era algo más cercano, algo esférico, con un tipo de resplandor que parecía cambiar de forma en el papel fotográfico. En la sexta fotografía aparecían varios jóvenes de pie, mirando hacia arriba. Sus rostros no estaban desenfocados por error. Sus rostros parecían distorsionados, como si algo invisible estuviera manipulando la luz sobre ellos en el momento exacto del disparo. La séptima era la peor. Se veía a uno de los jóvenes cerca del lago, agachado, como escuchando algo bajo el agua. Detrás de él, un movimiento, pequeñas ondas en la superficie, algo emergiendo. Pero no era un cuerpo humano, no era un animal, era solo forma, una silueta que no pertenecía al lenguaje humano. La octava fotografía tenía una frase escrita a mano en el reverso: no son personas, no son animales. No se van. A la novena mostraba el bosque, pero no como lo conocíamos. Estaba más oscuro, más denso, como si estuviera vivo, como si estuviera respirando. En la décima había una mano, solo una mano estirada hacia la cámara, como si la persona que tomó la foto
Hubiera querido advertir a quien la viera después, pero lo más perturbador no era la mano, era lo que había detrás en una serie de sombras, como siluetas humanas, pero sin rasgos, sin ojos, sin boca. Solo presencia. Llamé a Parkland, le pedí que viniera al laboratorio forense. Cuando llegó, lo dejé ver las fotos sin decir una sola palabra. No parpadeó en los primeros 30 segundos. Luego, se levantó y dijo algo que aún recuerdo con claridad absoluta. Estas fotos no las tomaron personas. Me quedé en silencio. Lo miré. Y entonces agregó no. O al menos, no eran personas cuando las tomaron. Guardamos las fotos bajo evidencia sellada. Llamamos a expertos en análisis visual. 4 de ellos dijeron que algunas imágenes eran imposibles de explicar con técnicas convencionales. Uno de ellos renunció a los pocos días. El último, un especialista en análisis espectral, dijo que en la fotografía 5 había un patrón de luz muy similar al que se encontró en un caso de desaparición en 1962 en Alaska, un campamento estudiantil. Han todos muertos, todos registrados como accidente. Pero el patrón de luz era idéntico. No podía explicarse, no, con la ciencia terrestre. Esa noche, Parkland volvió a hablar. Estábamos fuera del edificio, encendiendo cigarrillos que sabían a metal. Me contó algo que hasta entonces había callado. Él regresó al campamento una semana después del incidente, movido por un susurro que escuchó en sueños. Fue solo, sin autorización. Llegó al lago y ahí, en la orilla, encontró algo escrito en la tierra, como si alguien lo hubiera trazado con una rama. Solo una frase: no nos dejan ir. Pensó que era un pensamiento suyo, proyectado en el sueño. Pero ahora, viendo las fotografías, entendió que alguien más lo pensó. O algo más. Quizá aquello que habita en el lago. Aquello que parece antiguo, que parece paciente. Volvimos al lugar, al amanecer, con un equipo especializado. Encontramos marcas como las de las fotografías, como si algo saliera del agua. Con frecuencia, no animales, no humanos. En el forense recogió muestras del barro, se analizó en laboratorio, y el resultado fue imposible. Trazas biológicas, no catalogadas, no correspondían a ninguna especie de la base de datos estadounidense, ni terrestre, ni marina. 18 horas después, el Laboratorio Federal de Denver intervino. Nos retiraron el caso. Todo quedó clasificado. El campamento fue clausurado. La zona, declarada como reserva natural protegida. Nadie podría acercarse sin permiso federal. Esa misma noche, Parkland desapareció. Nadie lo volvió a ver. Solo dejaron un informe sobre su mesa, con su última anotación. No fue el lago, fue lo que lo habita. Desde entonces, algunos guardaparques juran haber visto luces algunas noches. Otros dicen escuchar voces, y nadie, absolutamente nadie, acampa en esa orilla. Dicen que no es prudente dormir cerca del agua, que la noche ahí tiene dueño, que algunos lugares no aceptan ser olvidados. No supe qué pensar cuando me informaron de la desaparición del teniente Parkland. El caso llevaba semanas cerrado oficialmente, pero algo en el aire seguía vivo, como si la investigación nunca hubiera terminado realmente. Una sensación de deuda, de algo incompleto. La última vez que lo vi fue esa noche frente al laboratorio, cuando su mirada parecía estar en otro lugar, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Me pregunté si, tal vez, no había desaparecido. Tal vez simplemente había seguido caminando hacia donde los demás no podían ir. Recibimos una notificación federal informando que el caso quedaba archivado definitivamente. Todos los expedientes
pruebas, documentos y fotografías serían trasladados a instalaciones fuera del estado. Intenté oponerme. Envié un informe detallado de nuestras sospechas sobre actividad no humana en el lago, basado en las muestras biológicas, los registros fotográficos y los testimonios. La respuesta fue lapidaria en caso cerrado por causas naturales. No se requieren más investigaciones. Nadie quiso escuchar. Nadie quiso ver lo que sobrevivió. Fue el silencio, uno espeso, pesado, tan inexplicable como el del lago. Sin embargo, hubo algo que no se llevaron, una prueba que no figuraba en los registros oficiales. La misma cámara, hallada en la orilla, estaba dañada, pero conservaba en su mecanismo una lectura de exposición anómala. Un técnico privado, alguien de confianza que me debía un favor, logró extraer los datos residuales del disparo del carrete. La intensidad de luz capturada no coincidía con ninguna fuente conocida. No era linterna, ni fuego, ni electricidad. Tampoco era un fenómeno meteorológico registrado. La longitud de onda era irregular, fluctuante, como si vibrara con un patrón propio, como si estuviera vivo. Fue entonces cuando tomé una decisión que marcó el resto de mi carrera. Volvería al lago, pero no como investigador, no como policía, no como parte de ningún cuerpo oficial. Iría como individuo, como un hombre que necesitaba entender qué ocurrió realmente aquella noche. Sabía que corría riesgos, sabía que podía perder todo, incluso mi vida, pero había algo más fuerte que el miedo, a una atracción, una especie de impulso primitivo, difícil de explicar, como si algo me llamara, como si algo, desde el fondo del agua, estuviera esperando que yo regresara. Fui al lugar al caer el sol. Dejé el coche a unos 200 metros y caminé por el sendero cubierto de hojas secas. El viento se sentía distinto. No era frío, pero tenía una densidad extraña, como si costara un poco más respirar que en cualquier otro sitio. Llegué al claro donde alguna vez estuvieron las tiendas del campamento. La tierra aún mostraba huellas viejas, borrosas por el paso del tiempo. Me quedé un rato mirando, escuchando. No había pájaros, no había insectos, ningún sonido animal, como si incluso la vida se hubiera retirado de allí. Entonces vi algo nuevo, una marca reciente en el suelo, una pisada no humana, tampoco animal. Era como una combinación imposible, a la forma ovalada de un pie humano, mezclada con una textura similar a la piel escamosa, como reptil, como si algo estuviera mutando, como si algo caminara con una forma que aún no había decidido si era humana o salvaje. Me arrodillé para examinarla. Era profunda, pesada. Algo fuerte había pisado allí hace pocas horas. Un olor a humedad comenzó a inundar el aire, y de pronto escuché un susurro. No puedo describirlo exactamente. No era voz humana, pero tampoco fue gruñido. Era como si el viento estuviera formulando palabras. Un sonido casi imperceptible, pero que parecía pronunciar algo en un idioma que no conocía. Y sin embargo, entendía. Una idea se formó en mi mente. No estaba solo. No era el único que pensaba. Algo más pensaba conmigo. Sentí un pulso debajo de la tierra, como un latido, como si el suelo respirara bajo mis pies. No recuerdo durante cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil. Cuando reaccioné, ya estaba caminando hacia el lago, como si mis pasos no me pertenecieran. La superficie del agua parecía más oscura que nunca, como si absorbiera la luz del cielo. Me acerqué lentamente. La brisa era mínima, pero las ondas se desplazaban, como si algo se moviera bajo ella. Saqué la cámara, la misma que recuperamos, y la encendí. Funcionó por un instante,
como si obedeciera a un último acto de voluntad. Tomé una fotografía. El flash iluminó todo por un segundo. Y entonces lo vi en una silueta cerca de la orilla opuesta. De pie. Pero no era una persona. Sus proporciones eran casi humanas. Sí. Pero algo estaba mal, en brazos demasiado largos. Cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como observando. Sin embargo, nunca pude ver su rostro. No porque estuviera oculto, sino porque no existía rostro que mirar. Era solo una sombra sólida, densa, que parecía absorber la luz. La cámara se apagó. La temperatura descendió de golpe. Y entonces, el susurro volvió. Pero esta vez, fue claro, no hablaba mi idioma. Pero mis huesos lo entendieron. Me alejé lentamente, sin darle la espalda a la silueta. Cada paso era un desafío. La presencia se sentía. Noté algo importante. No se movía hacia mí. No intentaba atacarme en solo. Observaba como si quisiera que yo viera, como si quisiera decirme algo. Quizá que no eran asesinos, que no eran víctimas, que tal vez el campamento había dejado de ser solo un escenario de muerte, para convertirse en un lugar de contacto entre dos formas de existencia. Cuando regresé al coche, eran casi las 4 de la madrugada. Mi cabeza estaba llena de imágenes y pensamientos que ni siquiera sabía cómo ordenar. Durante el trayecto de vuelta, revisé la cámara. La pantalla estaba rota, pero el carrete permanecía intacto. Llegué a mi casa y me senté frente a la pared, como solía hacer Parkland. Dejé la cámara en la mesa. Me quedé observándola hasta que amaneció. Y entonces me di cuenta de algo que heló mi sangre. La cámara estaba limpia. Completamente limpia, sin rastros de barro, sin polvo. Como si alguien, o algo, la hubiera limpiado cuidadosamente, antes de que yo saliera del lago. En ese momento, sonó la puerta. Era Edwards, el guardaparque que había señalado el sendero aquella noche. Tenía un rostro inexpresivo, pero sus ojos, estaban vivos. Me miró y solo dijo una frase. Ellos no quieren que escape. Quieren que sepas. Le pregunté. ¿Quién es? Me miró, sin pestañear, y entonces dijo algo que aún resuena en mi mente. No son ellos. Es el lago, piensan. Nunca supe qué ocurrió con Edwards después de ese día. Lo vi solo una vez más. Semanas después. Caminando cerca de la carretera que conduce a la reserva. No parecía perdido, tampoco perturbado. Más bien, como alguien que había encontrado un propósito. Pero nunca más volvió a hablar del tema. Nadie lo hizo. Nadie quería hacerlo. Yo sí, porque entendí algo que pocos pueden aceptar sin perder la cordura. No estamos solos. Tal vez nunca lo estuvimos. Y quizá algunas presencias no buscan destruirnos, sino observarnos, aprender a conectarse. Lo que sea que habita el lago no mata por placer, ni por hambre. Mata cuando alguien intenta entender antes de escuchar. Guardé silencio durante meses, pero hay algo que no puedo ignorar. Desde aquella noche, sueño siempre lo mismo. Estoy en la orilla del lago. Hay una mano fuera del agua. No es un cadáver, pero tampoco un ser humano. Es una invitación a entrar a ver a escuchar. Creo que ese es el verdadero mensaje. Y sé que algún día volveré, no como policía, no como investigador, sino como testigo. Cuando ese día llegue, ya no sabré si sigo siendo humano o si algo más habita en mí, porque el lago nunca deja ir a quien ha escuchado su voz. Todo caso tiene un final oficial, un número de expediente, una firma, un sello, que dice:
cerrado. Pero hay historias que no terminan con una resolución. Historias que no se archivan. Historias que continúan respirando, aunque el sistema las declare muertas. El campamento a la orilla del lago, en Nevada, ya no aparece en los mapas oficiales. No hay senderos demarcados, no hay señalización, no hay acceso público, pero está ahí, silencioso, esperando, como si supiera que tarde o temprano alguien regresará, porque no soportará quedarse con la duda. Yo soy uno de ellos. No investigué para encontrar culpables. Investigué para entender, y terminé con más preguntas que respuestas. Algunos lugares son más que simples puntos en el paisaje. Son puertas en umbrales en espacios limítrofes, donde la realidad parece doblarse y mirar hacia sí misma. Y cuando eso ocurre, lo que hay al otro lado también mira hacia nosotros. Quizá el error del campamento Winchester no fue acampar, sino ignorar que ciertos lugares reclaman silencio, que no todos los territorios están destinados a ser explorados por humanos, y que quizá la inteligencia no es un privilegio exclusivo de nuestra especie. Los informes federales dicen que fue un accidente. Hablan de intoxicación, de alucinaciones colectivas, de histeria inducida por sustancia. Pero la evidencia que nosotros vimos, las fotografías, las huellas, las muestras biológicas, los testimonios, no encaja con ninguna explicación terrestre. La ciencia no siempre puede negar lo que la naturaleza aún no ha mostrado del todo. A veces, solo puede guardar silencio y esperar. Hoy, el lago sigue intacto. Nadie lo visita. Nadie se atreve. Solo algunos viajeros solitarios aseguran haber visto luces moviéndose sobre el agua. Otros dicen que escucharon voces. Otros que vieron sombras largas, demasiado largas, observando desde la orilla. No se sabe qué ocurrió con ellos. Quizá entendieron el mensaje. Quizá cruzaron la frontera. Quizá ya no son como nosotros. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que no fue un accidente. Fue un contacto. Y todavía continúa.